Buen día, mi nombre es Carolina Lizeth Hernández de Alejandro y les presento la tesina titulada Análisis de aplicación de estrategias tecnológicas impartidas por docentes egresados de la maestría en educación. Esto con el fin de obtener el grado de maestría en educación con acentuación en tecnología educativa, lo cual el presente trabajo de investigación estuvo asesorado de principio a fin por la doctora Rocío Elizabeth Mancilla Francisco. El presente trabajo de investigación tiene la estructura de una investigación científica, el cual consta del contenido, es decir, los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la hipótesis, la pregunta de investigación, la justificación, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones, apéndice y finalmente las referencias. En cuanto a los antecedentes de la presente investigación, esto surge a partir del virus COVID-19, el cual estuvo iniciando en Wuhan, China. Posteriormente, en la fase 1 de este virus, comienza en México en febrero del 2020. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud la declara como pandemia mundial. Posteriormente, la misma OMS declara el distanciamiento social, esto para preservar la salud mundial y evitar contagios masivos. Posteriormente se inicia la fase 2 en marzo aquí en Nuevo León, y en abril la UNESCO decreta el cierre de las escuelas en el mundo. Posteriormente tanto la SEP aquí en México como la Secretaría de Salud adelantan las vacaciones de Semana Santa, esto para buscar una solución adecuada, y posteriormente esas mismas instituciones toman la medida del confinamiento de los alumnos, tanto docentes como en sus hogares. Sin embargo, posterior a ello, comienza el ciclo escolar 2019 y 2020 de otra modalidad, es decir, de la modalidad a distancia, y esto con la ayuda total de la aplicación de las TIC en la educación. Sin embargo, entre esas etapas surge el planteamiento del problema de la presente investigación, tal como lo señala Vialar-Vidal 2020. Los docentes se enfrentan precisamente al difícil y acelerado cambio del modelo, con adaptación de nuevas estrategias didácticas sustentadas en variados soportes virtuales. Esto en medio de esta contingencia epidemiológica y el consiguiente reto de los estudiantes ante una pedagogía completamente diferente, que aunque ya se usaban las TIC, no era al 100%. Y debido a esto, los docentes optaron por la virtualización de la enseñanza. Sin embargo, aunque la virtualización y las estrategias tecnológicas son muy vastas y variadas, aquí la disyuntiva es que se enfrentaron fue en elegir cuál de estas estrategias tecnológicas utilizar. El objetivo general es analizar las aplicaciones de las estrategias tecnológicas impartidas por parte de los docentes que egresaron de la maestría en educación de una universidad de Monterrey, Nuevo León, para la enseñanza a sus alumnos, esto en época de pandemia ocasionada precisamente por el virus COVID-19. Los objetivos específicos es establecer los factores que influyen en la toma de decisiones por parte de los docentes que egresaron de la maestría en educación de una universidad de Monterrey, Nuevo León, para elegir la estrategia tecnológica idónea para llevar a cabo precisamente el proceso de enseñanza a sus alumnos. Y otro de los objetivos es priorizar esas 3 estrategias tecnológicas más utilizadas por los docentes que egresaron de la maestría en educación. La hipótesis es las estrategias tecnológicas ideales que favorecen la enseñanza desde la perspectiva de los docentes egresados. Se plantea que es Kahoot y las videollamadas. La pregunta de investigación es ¿cuáles son las estrategias tecnológicas idóneas que favorecen la enseñanza por parte de los docentes que egresaron de la maestría en educación de una universidad de Monterrey, Nuevo León,
a sus alumnos en época pandémica, esto ocasionada por el virus COVID-19. La justificación. Con respecto a esto, tiene como propósito el análisis de la aplicación de las estrategias tecnológicas para la enseñanza llevada a cabo por los docentes egresados, y esto con el fin de documentar sistemáticamente el fenómeno. Con lo anteriormente, se busca que este estudio sea un parteaguas para establecer la disyuntiva de docentes, en cuanto lo tengan los docentes, sobre la metodología instruccional idónea, y esto con el fin de ahorrarles el tiempo para discernir entre cuál estrategia tecnológica es la mejor. Con respecto al marco teórico, se buscaron estas tres referencias bibliográficas. En la primera, del Río Muñoz y Arriaga Mesa, establecen un estudio descriptivo en una universidad pública de Monterrey sobre la aplicación de la plataforma Nexus y la paquetería de Microsoft. Con respecto a otra, es Hernández Moreno y López Olórzano. Esto se encontró un estudio descriptivo, exploratorio, con enfoque mixto sobre la aplicación Pilgrim en una universidad de Monterrey. También se encontró otra referencia bibliográfica de Martínez Álvarez y Morales Montelongo. Esto es un estudio de una universidad en Guadalajara sobre la aplicación de Google Apps for Education y Gmail. Y todo esto se eligió como unas alternativas de estrategias tecnológicas aplicadas aquí en el país de México. La metodología que se realizó y que se siguió fue un enfoque de investigación cuantitativa basado en las teorías del constructivismo y conectivismo, y esto debido a que se realizó a través de un análisis numérico, a través de la aplicación de encuestas. El diseño que se realizó fue descriptivo, no experimental, de corte transversal. Los participantes fueron los docentes egresados de la Maestría de Educación de una universidad de Monterrey, Nuevo León, que pertenecen a un determinado grupo de WhatsApp, esto integrado por 77 miembros. De ahí se sacó una muestra de 66 personas para poder entrevistar, lo cual es una muestra que es aleatoria, con el 5% de margen de error y 96% de nivel de confiabilidad. Los instrumentos y las técnicas que se usaron fue la encuesta a través de la elaboración de un cuestionario compuesto por 20 preguntas, realizado a través de Google Forms y aplicado y enviado a través del grupo de WhatsApp. Con respecto al procedimiento de recolección de datos, esto fue enviado en 4 días distintos, tanto por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, como de forma individual, de forma reiterativa, hasta que contestaron los 66 personas. El procedimiento de análisis de datos fue completamente por Google Forms, a través de la realización de gráficas, y se realizó también una hoja de Excel para el conteo de los docentes que contestaban, y se realizó el conteo, el cual en el Excel contenía el número de celular de cada uno. Para ello se les solicitó que confirmaran en cuanto ellos contestaban. De esa forma se llevaba un mejor control. En cuanto a los resultados, se les preguntó, entre otros, el sexo de los encuestados. La mayoría, en este caso el 80.3%, fueron del sexo femenino y el 19.7% fueron del sexo masculino. También se les preguntó sobre su edad. El 30.3% fueron para los grupos de 31 a 39 años y de 40 a 48 años.
En este caso, la mayoría de los docentes, es decir, el 95% de los que contestaron, mencionaron que radicaban en Nuevo León. Asimismo, también se les preguntó si habían dado clases durante la pandemia COVID-19 y el 78.8% respondieron afirmativamente. En este caso también se les cuestionó con respecto a la institución que laboraban. El 33% de ellos mencionaron que eran la mayoría que laboraban en una institución pública. Para ellos se les dio opciones que eligieran, no se les limitó a una sola. También con respecto al nivel educativo que imparten, también se pudieron seleccionar varias y el 33% seleccionó bachillerato. Con respecto a la frecuencia de las clases impartidas, el 37.9% comentó que fue por materia. Sin embargo, se les dieron más opciones. Con respecto al tiempo que tienen los docentes usando las TIC, el 68.2% mencionaron que fue más de 4 años la experiencia que tienen ellos. Con respecto a otra pregunta, se les cuestionó sobre cuáles fueron las estrategias tecnológicas que eligieron para la enseñanza durante la pandemia por el virus COVID-19. En este caso, como primera opción, pudieron elegir máximo 3. Entre ellos, las 13 estrategias tecnológicas que eligieron fueron Kahoot con 56%, el 30% que eligieron fue Quizzes y el 28% eligieron otra. También se les cuestionó cuando dijeron otra, sobre que especificaran cuáles eran y que dieran cuando mucho 3 opciones. En este caso, las que eligieron fue Google Classroom con 5 menciones, mientras que Teams y Zoom tuvieron solamente 4 menciones cada uno. También se les preguntó de las estrategias tecnológicas que habían elegido, cuál era la mejor. Sin duda, la mejor para la mayoría de ellos fue correspondiente a Kahoot. En este caso fue 31.8%, el 22.7 respondieron que no aplica y que fueron los que no habían dado clases durante la pandemia, y el 15.2% fue Quizzes. También se les cuestionó si de la mejor estrategia tecnológica seleccionada había sido otra, cuál era la que había sido, y en este caso no se les dio opción de 3, sino solamente de una. En este caso, la que eligieron ellos fue como la mejor estrategia tecnológica, fueron Teams con 4 menciones, seguido por WhatsApp con 2 menciones. También se les cuestionó cuál fue la razón por la cual habían elegido esa estrategia tecnológica que habían mencionado previamente. Y la razón por la cual se la eligieron fue el 30.3%, comentaron que fue por su interactividad, y el 19.7% contestó que para ellos era más fácil de utilizarla. También se les dio otras opciones, las cuales fueron de respuestas minoritarias, entre ellas que si tenían conocimiento previo pero no lo habían aplicado en la enseñanza, si era porque era gratuita, porque tenía un diseño vistoso o porque ya la habían aplicado previamente a sus alumnos.
También se les preguntó sobre cuál era la razón por la cual habían elegido la estrategia tecnológica, en este caso la que eligieron como otra, y el 33% mencionó que fue porque las plataformas habían sido impuestas por la institución a la que pertenecían y porque los alumnos aprenden jugando. Esto fue el mismo porcentaje, el 33%, y el 17% correspondía tanto a variedad de dinámicas de juego y porque se compartían por código QR. También se les cuestionó sobre cómo les había parecido esa estrategia tecnológica con respecto a la enseñanza durante la pandemia por el virus COVID-19, y la mayoría contestó, el 40.9% contestaron que era excelente y el 39.4% mencionó que era buena. También se les preguntó sobre su experiencia, de acuerdo a su experiencia, cuál había sido la mejor característica de la estrategia tecnológica elegida que había favorecido a la enseñanza, y en este caso, la mejor característica de la estrategia tecnológica que habían elegido fue el 33.3%, fue la interactividad, y el 25.8% fue por su facilidad para ser aplicada. Solamente el 19.7% mencionó que es por su facilidad de uso. También se les preguntó sobre cuál era la mejor característica de la estrategia tecnológica que favoreció a la enseñanza, esto cuando habían elegido otra, y en este caso fue porque era fácil de usar. También se les preguntó finalmente si volverían a utilizar la estrategia tecnológica si hubiera otra contingencia, y la mayoría, el 83.3%, mencionó que sí. Como conclusiones, los resultados obtenidos demuestran que Kahoot fue la estrategia tecnológica idónea aplicada para la enseñanza y esto apoya la hipótesis previamente planteada. En el segundo supuesto se mencionaba que la estrategia tecnológica idónea era Coquito, sin embargo los resultados obtenidos fue que no, que realmente fue Quizzes. En cuanto a la tercera estrategia tecnológica, el supuesto que se planteaba dentro de la presente investigación fue que eran las videoconferencias. Sin embargo, los resultados estuvieron divididos entre Teams y Google Classroom. También el objetivo específico sobre los factores que influían en la toma de decisiones por parte de los docentes para elegir la estrategia tecnológica idónea y según los resultados fueron por su interactividad, seguido de porque él mismo, en este caso los docentes, que para ellos era más fácil de utilizarla. Los docentes egresados también mencionaron que la mejor característica de la estrategia tecnológica idónea que favoreció la enseñanza fue la interactividad y la facilidad que resulta al ser aplicada. También es relevante resaltar que aunque la mayoría de los docentes egresados han impartido la enseñanza durante la pandemia por COVID-19, no fue la totalidad de ellos. En cuanto al tiempo en que los docentes egresados tenían usando las TIC, la mayoría comentó que eran más de 4 años. En este caso se infiere en base a los resultados que gran parte de ellos ya tenían un conocimiento previo de las estrategias tecnológicas previo a la pandemia. También cabe resaltar que los docentes egresados volverían a utilizar las estrategias tecnológicas que eligieron en caso de que se presentara alguna nueva contingencia o alguna situación que requiriera distanciamiento social. Sin embargo, se recomienda que aunque esta investigación está basada en la pandemia por COVID-19, en este caso se puede aplicar a cualquier evento inusual que requiera el distanciamiento social, ya sea por factores distintos en donde no se puedan acudir instalaciones que estén fallando por desastres naturales o por cuestión de
altamente contagiosas. En este caso también se incluyen apéndices, en el caso de las gráficas y el cuestionario. Y también se hace referencia, aquí se encuentran las referencias bibliográficas que se utilizaron. Gracias por su atención a la presente exposición.